ayúdanos a poder hablar siempre lo que es verdad. Y aparta, Señor, de nosotros lo que sea distracción, pensamientos que no tienen nada que ver con este momento. Y ayúdanos a todas nosotras a poder concentrarnos en lo que es tu mensaje. Gracias una vez más por la oportunidad que tú me das a mí en especial de poder compartir lo que tú me has ayudado a hacer en la vida. Gracias, Señor. Amén. Bueno, yo tengo 4 hijos y ellos tienen 12, 10, 5 y 1 y 18 meses. Y estamos aquí solo por unos días. Yo vengo cada 4 años, cada 4 o 5 años puedo visitar México. Así que esta es una oportunidad muy grande para mí. Yo conozco esta iglesia de oídas, realmente no había tenido el placer de estar aquí, pero a través de Brian, que es el misionero que fundó la iglesia o apoya la iglesia en Querétaro, porque yo vivía en Querétaro, entonces es mi conexión con él. Pero muchas gracias por tenernos aquí a mí y a mi familia. Hoy me toca compartir con ustedes sobre el llamado misionero. El dichoso llamado misionero, ¿no? Siempre usamos ese término. Pero desde el comienzo de la Biblia hemos visto que Dios ha llamado a muchos hombres. Si yo les digo el nombre de Noé, ¿a qué les viene a la mente? ¿A qué lo llamamos? A construir un arca. ¿Para qué? Para salvar a la raza humana, ¿verdad? A la humanidad. Ese era. Y predicar el arrepentimiento de sus pecados para que puedan ser salvos. Después Dios llamó a Abraham. ¿Y a qué lo llamó Abraham? ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y él fue el padre de las naciones. Moisés tuvo otro llamado también a ser un líder para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero no solo para eso, sino para mostrar el poder de Dios delante de las demás naciones que le rodeaban, ¿verdad? También él llamó a David, demostrando la soberanía de Dios sobre todos los reinos que había en ese entonces. Si así siguiéramos la lista, continuaría. Dios va llamando a hombres. Y aunque hay muchas mujeres, y sabemos de mujeres que han tenido propósitos específicos en la Biblia, podríamos llegar hasta los discípulos, ¿verdad? Cuando Dios le dio la gran comisión de compartir las buenas nuevas. Así que es el deber de cada creyente proclamar el plan de redención a la humanidad. No solo a estos hombres, sino esto fue pasado a todas las demás generaciones. Sin embargo, no es lo que vemos en el tiempo de hoy, ¿verdad? Porque hoy actualmente no vemos más naciones volviéndose a Dios, arrepentidos del pecado. No observamos gobiernos rendidos ante los pies de Cristo y respetando la soberanía de Dios. Tampoco vemos grupos de personas saliendo a traducir la Biblia, porque hay necesidad de traducción bíblica hasta el día de hoy. No vemos a cristianos yendo a vivir a tribus o zonas difíciles, porque ahí tampoco llega la palabra de Dios. Y lo que es peor, no vemos a gente cristiana que pueda compartir el evangelio a su alrededor. Y esta es la peor, porque esta es la más fácil, o debería de ser la más fácil, y muchas veces no se cumple. Así que, ¿cuál es el problema? Aparte del pecado. Hay un gran problema, pienso, y hemos hablado mucho mi esposo y yo durante el tiempo que hemos servido, y es que por mucho tiempo se ha creído la falsa idea de que necesitamos un llamado especial, místico, personal, para poder evangelizar y hacer discípulos. Muchas personas esperamos esa cosa especial que nos venga para poder compartir con alguien. Se ha creído que es responsabilidad del pastor, ¿verdad? El pastor estudió, el pastor para eso se le paga, pues que el pastor vaya a la persona que me ha escuchado, ¿no? O la otra es, no, yo soy tímido, que vaya aquel que es muy sociable y que él sabe el trabajo, ¿verdad? Para eso fue el don que Dios le dio, ¿no? O si no, está el otro que el misionero se tiene que, ¿no? Al misionero se le mandó, pues que el misionero también vaya y que sea el que hable, ¿no? Porque hemos de ser nosotros. La lista también podría seguir y entonces seguiríamos sintiendo que no es responsabilidad del creyente. A la conclusión se llegaría a esa, que el creyente no es responsable de cumplir con el propósito de llevar la palabra de salvación a todo aquel que no ha escuchado o aquel que ha escuchado un evangelio
capítulo 5, versículo del 17 al 20. Es muy conocido el primer versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. ¿Quién quiere leer? ¿Mi hermana? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. Hablando a los creyentes, obviamente, a los que han venido al conocimiento del Evangelio. Somos hechos nuevos. ¿Se acuerdan que Nicodemo decía que no puede el hombre volver a nacer? Y no se refería a eso, a lo físico, sino a lo espiritual. Entonces nosotros en Cristo hemos renunciado a todas aquellas cosas que antes, por ignorancia, puede ser, o a veces por puro gusto también lo hacíamos, pero hemos decidido renunciar por Cristo. Y esto es dado por Dios, que nos reconcilió con Él mismo. Si dice la palabra reconciliar, ¿qué significa? Entonces, ¿qué ha pasado? Con Dios. Estamos peleados, ¿verdad? Cuando los niños, ándale, reconcíliate con tu hermano, ¿no? Pues entonces significa que estábamos peleados con Dios. ¿Usted sabía que estaba peleada con Dios? Yo no sabía. Yo decía, pues yo no soy tan mala como hace que iba a estar peleada con Dios, ¿no? Porque no me considero tan mala, pero Él sí dice su palabra que estamos bajo la ira de Dios. Pero por medio de Cristo fuimos reconciliados. Pero a nosotros se nos dio un ministerio. ¿Qué fue el ministerio que recibimos? Lo dice, el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Significa que mi trabajo es hacer que otra persona que está peleada con Dios, que no lo sabe, se reconcilie con Él. Y eso nos dio a nosotros, no se lo dio al pastor, no se lo dio al misionero, nos lo dio a cada miembro que asiste a la iglesia y que se dice ser cristiano. ¿Sí? Por tanto, dice el 20, somos embajadores de Cristo. ¿Quién sabe de ustedes qué hace un embajador en un país? ¿Cuál es su trabajo? Representa la nación entera. ¿Sí? Hay un problema, hay esto, él representa a ese país. Increíble es que a ti y a mí se nos llama embajadores. No es un trabajo cualquiera, ¿sí? Entonces yo soy un representante real, legal de Cristo. Por eso, cuando nosotros decimos ser cristianos y hacemos cosas que van en contra del Evangelio, ¿cómo dejo yo representando a Cristo? Muy mal, porque mi trabajo de embajador lo estoy haciendo pésimamente mal. Así que ese trabajo es un trabajo exclusivo, increíblemente una responsabilidad muy grande que tenemos de ser embajadores de Cristo en donde quiera que estemos. ¿Sí? Si estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas, algunas son hechas nuevas. Entonces también has recibido un encargo, un ministerio que te pertenece a ti y a mí, y es el ministerio de la reconciliación. Has recibido un título, que es el título de embajador de Cristo. Ya has recibido un mensaje que tienes que pasar a la gente. Reconcíliate con Dios. Muchos no nos animamos, más cuando es familiar nuestro, decirle reconcíliate con Dios, porque un día vas a estar cara a cara con Él y no vas a pasar de aquí. ¿Sí? Es difícil hablar a la familia. Mi papá no es cristiano aún. Y a veces digo, yo no hay caso, porque ha sido muchos años. Pero yo no tengo el poder, pero yo sí tengo la responsabilidad de seguir representando a Cristo y de seguir llevando el mensaje de la reconciliación. Si yo les hago la
entonces, ¿quiénes son los que reciben el llamado misionero? Todos. El llamado a ser misionero no es algo sobrenatural. El llamado misionero es saber cuál es tu rol, tu papel en la misión de Dios. Y se lo voy a repetir. El llamado misionero no es un llamado sobrenatural. Es un llamado en saber cuál es tu rol o tu papel en la misión de Dios. Vamos a entender esta gran diferencia. Como creyentes, todos fuimos llamados a evangelizar y a discipular. Tenemos el deber de proclamar las buenas nuevas a aquel que se encuentra perdido, predicar sobre el arrepentimiento. Pero de estos que son los que hacemos discípulos, que somos los que compartimos, algunos son llamados a salir afuera. ¿Sí se entiende la diferencia, verdad? Somos partícipes de la misión de Dios, pero no todos hacemos las mismas actividades dentro de esta misión que Dios nos ha dado. Pero no olvides que sí eres responsable de evangelizar y discipular. ¿Sí? La única manera de saber discipular es dedicarse tiempo en la palabra de Dios. Uno no puede mirar un ciego a otro ciego, ¿verdad? Entonces, si yo me preparo y conozco la palabra de Dios, yo sí puedo discipular a otro. Pero si aún no estoy preparado para hacerlo, ¿a quién puedo decir yo de discipulo a otro? No podríamos hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo sabría entonces mi lugar en la misión de Dios? Es un servicio transcultural. Mi esposo y yo hemos hablado muchas veces de nociones, ya ves, hablamos de prospectos que vamos en la iglesia y nos gustaría que fulanito fuera, menganita podría ir, porque le vemos ciertas características. Pero el misionero es un cristiano calificado que es enviado por su iglesia local, o al menos eso debería de ser. ¿Sí? Un misionero es alguien que se encuentra calificado y que es enviado por su iglesia local. Eso es a lo que se aspira, a lo que se debería de ser. Que sea una realidad en algunas iglesias, tal vez. Como un paréntesis, cuando yo le dije a mi iglesia o a mis líderes, pues yo quiero hacer misiones fuera de mi país, ¿qué creen que me dijeron? ¿Qué me apuesta? ¿Qué me apuesta? Me dijeron, sí, anda, vete, te apoyamos, ve con todo nosotros. No, Dinora, ¿cómo nos vas a dejar? Sí, nos vas a hacer mucha falta, Dinora. ¿Quién va a hacer? Porque yo era la todóloga, ¿no? Yo veía a los niños, yo tocaba la guitarra, yo hacía lo de las alabanzas, yo abría la iglesia, yo ponía las sillas, ¿sí me explico? Yo hacía muchas cosas, ¿sí? Entonces, la primera cosa que se le vino a la cabeza que fue, se me va la ayuda, ¿no? Sí. Pero no era por egoísmo, pero era realmente porque estaba pensando más en la necesidad de afuera que más que su necesidad de adentro, ¿sí? Por eso les dije, lo ideal es que la iglesia te envíe y te apoye, pero no muchas iglesias apoyan o quieren enviar. Meditando en esto, mi esposo y yo hicimos algunas preguntas para aquellas personas que tienen esa curiosidad o ese deseo o duda de tal vez si yo puedo ser un misionero transcultural. La primera pregunta que empezamos es, ¿cómo es mi camino diario con Dios? Les mencioné cómo es mi tiempo con la Biblia, cómo es mi tiempo de oración, cómo es la forma en que yo me animo para evangelizar, cómo es la forma en que yo ofrendo a la iglesia también. Entonces, uno debe de cuestionarse, primero examinarse a sí mismo, ¿cómo es mi caminar con Dios? Porque si yo, que viviendo en mi país, no le hablo ni al vecino, dígame usted, ¿a qué voy a ir al otro lado del mundo si no me gusta hablarle a nadie? Es irónico, ¿verdad? Pero suele pasar. Otra pregunta que nos hicimos, o que vamos a coordinar, fue, ¿estoy sirviendo a Dios de alguna forma? ¿Qué ministerios estoy participando yo en mi iglesia? ¿Sí? ¿Cuál sea tu ministerio? No tiene que ser estos renombrados o que se comen de la alabanza, pero es ¿no? Que es muy visto, ¿no? Porque uno está al frente.
necesidad con tus ojos de llevar la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si les ha pasado que yo creo que es la costumbre que nos hace así como ya no tomar en cuenta que esta persona no conoce. O ahorita no tengo tiempo porque necesito de trabajo. Esta señora que está sentada al lado mío está aquí, pero la verdad que no tengo tiempo de hablarle. Cuando uno tiene pasión por las almas, uno se da cuenta de la necesidad que hay de hablar. Ya no lo haces porque te sientes obligado, sino porque tu corazón está quebrantado por esa persona que no ha conocido. No sé si me explico. Sí. Pero creo que en los años que llevamos caminando con Cristo, la costumbre es tal que nos olvidamos de ciertas cosas. Si yo les hablara de mi vida personal, cuando yo compartía de Cristo, sí lo hacía, pero a veces creo que olvidaba. Si yo no le hago a esa persona, se va al infierno. ¿Sí? O sea, yo olvidaba que el punto principal es necesitas ser salvo, si no, ¿a dónde va a ser esa eternidad, verdad? Entonces, tu pasión, tu compasión debe estar con las almas. Y uno debe de cuestionarse realmente si tiene esa pasión por las almas. Y si no la tenemos, hay que orar por tenerla. Porque es algo que Dios se agrada de ello, porque es algo que Dios también nos manda a hacer, a preocupar y amarse los unos a los otros, y no solamente a los que te aman, tienes que amar aún a los que ni conoces. He tenido experiencias increíbles que no son coincidencias, pero que ahí me doy cuenta cómo Dios va dirigiendo el camino. Yo estuve en un barco, así fue como conocí a mi esposo, un barco que pertenece a la organización OM, Operación Movilización. Y les voy a contar solo un detalle. En cada puerto tú puedes bajar, ¿sí? Para poder compartir. Esa es la idea, ¿verdad? Bajas a un puerto para compartir. Hay personas que bajan para hacer otra cosa, pero mi intención y mi deseo era compartir el evangelio. Pero llegaba a países donde no hablaban español, donde no hablaban inglés, entonces, ¿qué hablábamos? Pues el idioma local, pero si no hablaba el idioma local, como me iba a comunicar con el ya ni modo. Entonces salía a dar una corrida por ahí y me senté en una banca a descansar. Y había una señora. Y yo decía, ay Dios mío, yo le tengo que hablar, ya sé que le tengo que hablar. Yo la miraba así de reojo y dije, ay no, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le digo? Le digo, ¿habla usted inglés? Le iba a decir, ¿habla usted español? Con cualquiera de los dos, con los dos únicos que hablo, ¿no? Y yo dije, pues acá lo veo. Entonces digo, disculpe. Primero en inglés. Disculpe. No me oyó, entonces le toqué el hombro. Y ella mira, le digo, ¿habla inglés? Y ella emitió un sonido. Ese sonido es de una persona que es sordomuda. Lo sé porque yo estuve trabajando en el ministerio de sordomudos. Y yo dije, no puede ser, la señora no escucha. Y yo no hablo ese idioma y no escucha, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que le quiero decir a ustedes, que no es coincidencia. Yo no sé cómo, pero hablaba italiano. ¿Cómo le entendí? Tampoco sé, pero nos sentimos a entender, yo hablaba italiano. Yo le pude compartir que yo era de un barco, que era cristiano, que podía visitarme. Porque tú tienes oportunidad de invitarle afuera para subir contigo al barco, ¿sí? Entonces, supe algo de su vida, cuántos hijos tenía. Estaba esperando a uno de ellos ahí. Y tan. Vamos a resumir así. Lo que quiero decirles es esto. Yo me limité a lo que yo en mi humanidad podía hacer, sin pensar que el Señor era el que iba a hacer lo que tenía que hacer ahí. Y mi deseo de hablarle era grande para mí, porque esa era mi oportunidad. ¿Cuánto más le voy a volver a hablar a esta mujer si no soy de aquí? Entonces, no podemos limitar el poder de Dios que tiene para poder compartir, o el nerviosismo o la vergüenza que uno puede sentir por no hablar a algún extraño, ¿sí? Porque por eso hago la pregunta, ¿cuál es tu pasión y tu quebranto para ir a ciertas naciones a compartir con las personas? Otra pregunta que hicimos
Porque para mí el llamado es donde hay una necesidad, ¿sí? Es decir, tal vez no hay necesidad entre los indios en ese momento, pero si yo conozco que hay necesidad aquí en la montaña del grupo indígena, ¿por qué no voy a ir? Porque no tengo el llamado de ir a los indígenas. ¿Sí me entendieron? Yo tengo el llamado de ir a los de España, no sé, está bien. Pero a veces yo digo que la gente se enfrasca en decir esa frase. Es que yo solo tengo un llamado para la nación. Yo creo que el llamado es para todo en general, porque hay necesidad en todo el mundo. Sí, ahora, que si te interesa y te documenta, sí, te lo creo, sí. Eso sí es diferente, porque desde hace tiempo yo escuché una nación, entonces yo por eso tengo el deseo de ir ahí, está bien. Pero hay gente que solo exclusivamente dice esta frase. Ah, no, yo tengo solo el llamado para tal. Tengo el llamado para ir a Cancún, casi, ¿no? Yo digo, así como no, ¿verdad? Que bien, que lo tenga, pero hay que cuestionarse si ese es realmente un interés. ¿Por qué tienes ese llamado hacia el grupo étnico? Como yo les mencioné, ¿verdad? Yo no tenía ningún llamado a los musulmanes. Yo visité países como el barco en el norte de África y tenía idea de la religión y todo esto. Cuando llegué a Ciudad del Este, que es donde servimos, sabíamos de este grupo, pero hay más de un grupo, ¿sí? Hay hindúes, hay budistas, hay musulmanes. Me está faltando uno más grande. Alguno que otra cosa para aparecer por ahí. Pero el de los musulmanes, era el menos testificado viviendo en un país cristiano, católico cristiano. Lo cual me llamó la atención, porque siendo cristianos, viviendo ahí, no llegaban nunca a esta gente. Entonces, por eso fue mi deseo de ir a ese grupo, ¿no? Pero no es porque yo quisiera ir solo a los árabes. ¿Me explico? Hay otro grupo que son los bengalíes. Los bengalíes son de Bangladesh. ¿Sí? No son árabes, pero son musulmanes. Pero es otro grupo étnico, muy diferente de los árabes. Entonces, no es que tenga un llamado específico para ellos, sino yo vi la necesidad que había de poder conectar y evangelizarles. Eso es lo que yo y mi esposo vimos, y por eso decidimos ir a esa área. Y que Paraguay es un país catolicísimo, es como México, están ahí se las están emparejando a los dos, son re católicos ahí, pero es cristianizado, estamos de acuerdo, como México, ¿no? Hay zonas en México que aún faltan, sí, sobre todo los grupos indígenas, hay bastantes. Y por eso es la importancia de saber por qué quiero ir a este grupo en específico. Si tengo una razón justificable, si queremos decir, de ir a este grupo específico. Otra pregunta que hicimos es: ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado para servir a la iglesia y a la evangelización del mundo? Dios nos ha dado dones a todos, ¿sí? A unos les dio mucho más que a otros, otros pueden hacer muchas cosas, otros hacemos una sola cosa pero la hacemos bien, ¿sí? Entonces, los dones son dados por Dios y son para usarlos para el crecimiento de su obra. Yo hablo inglés, hablo español y uno que otro portugués, a él entiendo, le pego un poco al alemán, ¿no? Pero yo no puedo decir que hablo alemán ni que hablo portugués, solo entiendo cositas por ahí, ¿verdad? Pero hay gente que es muy dada a ser políglota y que habla muchas lenguas. Cuando yo veo una chica o un chico que tiene esa facilidad, ¿saben qué le hago? Oye, ¿no te gustaría estudiar algo así como lenguas para traducción bíblica? Siempre lo digo por ahí. Porque ese es un don hermoso. Si esa persona tiene la capacidad de dar muchos dones, significa que cuando llega a un pueblo para poder hacer traducción, va a ser más fácil para esa persona captar el idioma local. Pero nadie se lo dice a esa persona. Pero ahora yo me doy cuenta de qué forma puedo animar a otros por mi experiencia, simplemente por eso. Entonces, uno debe de cuestionarse los dones que tengo, en dónde pueden servir, en dónde podrían ser mejor aplicados. Y solo eso va a saberse si uno investiga ciertamente cómo es la cuestión
geográfica, qué es lo que se necesita en qué país. Si uno no se documenta, ¿sí? Miren que ahora no hay pretexto. Con tanta cosa del internet que existe en este mundo, hay una facilidad muy grande para poderse documentar y saber en dónde uno podría servir y con qué podría hacerlo bien. Así que, ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado para poder servir en la iglesia y en la evangelización del mundo? Una pregunta importante: ¿qué dice la iglesia de mi persona, de mi servicio y de mis dones? ¿Qué dicen los pastores sobre mí? ¿Qué dicen mis líderes sobre mí? Hay muchos chicos que conocemos que dicen, sí, yo quisiera ser misionero, pero nosotros conocemos cómo son, ¿no? No los desanimamos, no, ¿por qué? Pero sí les animamos a componer algunas cosas en su vida, ¿sí? Porque cuando uno va a misiones, no sé si tengan esta idea, pero ven al misionero como que es superior a uno, ¿sí? Es decir, si yo voy a un país y yo digo que soy misionero, ellos creen que yo sé más que ellos. Ellos creen que yo soy más sabio, ellos creen que yo soy una mujer más tendente, ellos creen que me sé toda la vida de memoria, ¿sí? Eso es lo que tiene la idea de una persona cuando dice uno, yo soy misionero. Y si tú no estás listo, la gente te abre y te dice todo, ¿sí? Porque están necesitando de alguien que les escuche, que les guíe, que les ayude, que les diga qué hacer o que les diga qué no hacer, porque eso es lo que la mayoría de la gente a veces le pasa, ¿sí? Y si tú no eres una persona preparada, si no eres una persona madura de fe, ¿para dónde vas a ir a esa persona? ¿Sí? ¿Qué le vas a poder aconsejar? ¿Qué le vas a poder decir? Por eso es la importancia de que si tus pastores, que son los que te conocen o deberían de conocerte más, o la persona que esté a cargo tuyo, un líder, una familia que te acurruca, que te abriga, si te conocen bien, ellos pueden decir, sí, yo creo que tienes punta para salir fuera. Hay personas que pueden tener el deseo, pero tú las conoces, que son que son así como delicadas para comer, que se enferman por cualquier cosa, o que lloran por cualquier cosa. Honestamente, una persona afuera, así, no. O una persona que no le gusta hablar, yo a veces digo, ¿por qué me mandan gente que no habla? Yo no lo entiendo de verdad. Porque misiones es hablar. Misiones es sentarte con una persona nueva, saludarla y decirle, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es bla, ¿sí? Si no te gusta hacer eso, quédate en tu iglesia. Y ahí sigues sirviendo en tu iglesia y no ocupes el lugar de otra persona que podría hacerlo. Y no es para ofender, yo no digo que no sea bueno que no hables. Es el punto. Persona que va a salir afuera para ser misionero. No puede ser una persona tímida, honestamente. Porque si no, ¿cómo va a alcanzar a la persona? Eso yo personalmente no estoy de acuerdo. No es que esté criticando a la persona, porque pueden ser personas que sí son tímidas y está bien que lo sean. Pero para ese trabajo entonces no sería el más correcto. ¿Sí? Pasajes que están en Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. ¿Bien? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Muy bien. Estas son las características que aparecen en los requisitos bíblicos de un obispo. Un obispo, no sé si se explica, es obispo viene de la palabra también pastor, que es lo que podríamos decir nosotros, ¿sí? O cualquier hombre que quiera ocupar un liderazgo. Todas esas características, díganme sí o no, las tendría que tener una persona común, corriente. Aunque yo no sea pastora, yo no sea líder. Esas son unas características especiales que necesitamos tener. Si uno quiere ser misionero, vamos a ver esta lista tan hermosa. Podemos cumplir con todos esos requisitos que dice ahí. Si es así, creo que es una palomita más. Sí, es una guía para nosotros, para saber si estamos preparados, si estamos listos para salir afuera. Dice que tiene que tener un buen testimonio para los de afuera. Increíble, ¿no? Entonces es muy bueno. ¿Qué es lo que piensa la demás gente sobre mi persona? Mucho deseo de ser misionero, bueno, puedo tener, pero estoy listo, tengo un carácter para ser esa persona, para estar fuera de un país y servir a otros. ¿Existe algún pecado pasado o presente que me descalifique como ministro, como siervo? Yo sé que los pecados delante de Dios son pecados, ¿verdad? Pero hay pecados que tienen consecuencias más graves que otras. Y eso no se puede discutir. Nosotros tuvimos un caso de un señor que había cometido abuso en menores y estaba asistiendo a nuestra iglesia. ¿Sí? Y él vino. Nosotros no sabíamos. Jamás lo vamos a poner a que ministre. Jamás lo vamos a poner ni a animar a nadie, porque él es una persona que sabe tocar piano y él da clases. Pero nosotros no vamos a animarle a él tampoco que trabaje en esa área, ¿sí? Porque es un pecado que lo descalifica en este ambiente. Puede ser un buen hermano en otra área, pero en esto específicamente no. Entonces, con esa pregunta, por eso hacemos. ¿O es una persona que cometió adulterio? ¿Sí? ¿O es un muchacho que estuvo casado, se divorció? ¿Sí me explico? Hay casos que son muy especiales y hay que tener cuidado con esos casos. No significa, por favor, ¿verdad? El que no hizo eso, bueno, él le va a ir, es excelente en todo, la otra persona, entonces vamos a mandarla. No es eso. Pero hay ciertas cosas que sí hay que considerar si eso no va a afectar para su servicio afuera, ¿sí? Entonces, la persona debe de entender y ser humilde, ¿verdad? Y someterse también a su liderazgo, sin considerar que no es lo mejor para esa persona. Porque hay muchos casos de chicos solteros, chicas solteras que se van a misiones y ¿qué es lo que pasa? Se sienten solos y terminan teniendo relaciones con otras personas del campo misionero. ¿Por qué es? Porque desde su casa tuvo algún problema desde su iglesia de no saber tratar con su soltería, ¿verdad? Entonces, por eso no es todo el que quiere, vamos a enviarle, por eso es la dirección de que te conozca, de que tengas una persona que esté atrás tuyo, respaldándote y que pueda dar un crédito a tuyo y decir, sí, me parece que tiene ciertas características para poderlo hacer. ¿Qué me detiene para ir al campo misionero? Hay veces que las personas pueden tener deudas, pueden tener una condición de salud que no le permita, puede ser un hombre, padre soltero, madre soltera, ¿sí? Son cosas que hay que detenerse y ver si esas pequeñas características no le impiden salir para servir. Una persona que está enferma, que necesita medicamentos, que necesita atención, bueno, posiblemente en África no lo vamos a poder enviar porque las condiciones de salud allí son peores que las de nosotros, entonces no es algo sabio, ¿verdad? Entonces, por eso hay impedimento alguno
próximo paso. Otra cosa que animamos mucho es la educación teológica, entrenamiento transcultural. En conclusión, capacitarse, adquisición de una biblioma. ¿Sí? Cada persona que desea salir a un campo misionero necesita ver si está equipado para poder enseñar a otros. Yo les digo por experiencia que el misionero lo ven aquí y ellos se ven acá. Entonces todo el misionero me lo va a resolver. Es más sabio, más inteligente que yo, él fue al seminario, ¿sí? Entonces esa es la idea. ¿Saben? Aquí entre nos llegó un muchacho a mi casa, era gringo, y me lo había enviado la organización a la que pertenecíamos para que nosotros lo, ¿cómo se dice? Como que lo examináramos para ver y le damos si estaba bien, ¿no? Y uno a mi casa. Ya el muchacho llevaba 3 días y se había conquistado como a 4. ¿Sí? Él llegó y nos habló de estas cosas que había sucedido. Él se justificó, pero mi esposo y yo no lo escuchamos. ¿Verdad? Si no dijimos nada, pero lo escuchamos. Pero él se justificó en todos los casos. Él pidió una especie de perdón. Si fue, fue un malentendido, ¿no? Y yo por adentro, ¿cuántos malos entendidos, verdad? Está bien. Y mi esposo nos empezó a cuestionar: ¿por qué quieres ser misionero? ¿Por qué quieres venir al campo misionero? ¿Qué te gustaría servir? ¿En qué te has capacitado? Etcétera, etcétera. Bueno, conclusión, muchachas, muchachos. Le gustaba hablar español, a él le gustaba la cultura latina, le parecía que era una cultura muy abierta, pero cuando mi esposo le dijo: ¿qué libros has leído? ¿Como de teología o de conocimiento de la Biblia? ¿Sí? No, la verdad que no me gusta leer mucho. Ah, bueno, le dije: no te gusta leer mucho. No, la verdad que no, yo así como, bueno, ¿y qué es lo que te gusta? Y a mí me gusta evangelizar. A mí se me da mucho lo de evangelizar. Son muy abiertos, doy mi testimonio, comparto. Y yo por dentro así me quería reír. Pero yo me aguantaba y yo decía: este muchacho no puede decirme esto, no puede ser esa su... ¿Sí? Tenía un problema evidente con las muchachas, era obvio. 4 muchachas contándome 4 cosas diferentes. No es un error, no, señor, hay un problema en esta muchacha. ¿Sí? Entonces, no le dijimos, mi esposo se le dijo: mira, le dice fulanito, si tú quieres venir aquí, tú te tienes que capacitar. Yo te animo a que estudies algunas materias en un seminario, porque le digo, cuando vengas aquí, esto es lo que le dijimos, las personas van a creer que tú les vas a resolver los problemas y que tú les vas a poder dar un buen consejo. Si tú no estás preparado para saber contestarles y cómo decirles, va a ser algo malo para ti, va a ser algo malo para esas personas. Entonces te animamos, tómate tu tiempo. Nos da mucho gusto que quieras compartir el evangelio, ¿verdad? Que te animes, que no tengas vergüenza, pero sí es necesario de que te documentes un poco más sobre cómo es la vida afuera de tu propio país y lo que podrías ofrecer aparte de ofrecer evangelismo, ¿no? No, pues es que me gusta pintar. ¿Te gusta pintar? Sí, dice, yo trabajo pintando, allá en los Estados Unidos, ¿no? Pinta casas, ¿no? Ya, mi esposo dijo: no, está muy bueno, pero algo más así como para servir, tocas algún instrumento, enseñas, llevas guías a algún estudio allá en tu iglesia. No, la verdad que no, yo asisto a un grupo de jóvenes, pero trabajo con el pastor, bla, bla, bla. Conclusión, para nosotros ese muchacho estaba tiernito, había que regresar a su casa, a su iglesia, ¿verdad? Esa fue nuestra opinión. Los demás tenían que calificarlo. Para nosotros dieron todos dijeron no, pero un no entre paréntesis. Para nosotros era un no rotundo. Bueno, haya las personas que decidan por él, nosotros dimos nuestra opinión. ¿Y por qué les digo eso? Por la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso a seguir si quiero ser misionero? Es entrenarme. ¿Sí? Si tú quieres ir a Tailandia a
Tailandia. ¿Cómo te tienes que vestir en Tailandia? ¿Qué tendrías que comer en Tailandia? No es lo que ves en la película, no es lo que ves en la televisión. Ajá. Ay, lo que te enseñan de Tailandia son las playas, el turismo. No, señor. ¿Qué pasaría si tú como cristiano vas a Tailandia? ¿Qué te pasaría? ¿Qué pasaría si alguien se convierte en Cristo en Tailandia? Hay mucha ignorancia en general sobre los campos misioneros. Me llamó la atención de sus banderas. Y mi esposo es muy bueno con banderas. Le dije, ¿sabes cuáles son todas? Sí, claro que sí. Le fui preguntando, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Él es muy bueno. Pero a lo que no quiero exaltar de que él es bueno, lo que quiero decirles es esto, que él sabe, él tiene idea de qué pasa en qué país, con qué cosas se puede enfrentar. No digo que sepa todo, sino que tenemos que tener pequeñas cositas de los países a los cuales queremos ir a servir. Si no, ¿cómo es que voy allá y no sé absolutamente nada, ¿no? al lugar al que quiero ir a servir? Bueno, si queremos servir en misiones, primeramente debemos ministrar desde donde estamos. Es decir, evangelizar no es opcional. Compartir mi fe no es un deseo, es mi obligación. Sí, es nuestro deber compartir desde donde estamos. Es decir, desde mi casa. Creo que el pastor lo dijo, ¿no? Que ustedes empezaron mi Samaria, mi Judea y hasta lo último de la tierra. ¿No es así? Entonces es eso. Si yo no comparto a la persona que está a mi alrededor, ¿por qué voy a salir a compartirle a un extraño que ni siquiera habla su idioma? En el Nuevo Testamento vemos ejemplos de hombres y mujeres listos para enfrentar la gran comisión, pero no todos los hombres y mujeres salieron. Hay algunos que se quedaron. ¿Sí? Y el misionero, como les había dicho, debería de ser enviado. Un misionero debería ser un creyente que ha sido enviado por su iglesia local, porque no es para todos el salir de su país. Que hay diversas formas de apoyar en este llamado misionero. Acuérdense, todas tenemos la obligación de evangelizar, de hacer discípulos, pero mi rol en la misión de Dios es diferente. Si quiero salir o si me quiero quedar. ¿Sí? Si me quiero quedar, primero necesitaré mostrar interés en las misiones transculturales. ¿Sí? Les hablé de las fronteras, pero hay mucha o poca información sobre historia y geografía. Nosotros llevamos historia y geografía en la primaria, ¿no es así? Y yo creo que ahí me acuerdo, yo recuerdo que me dicen los capitales, los países, los continentes, dónde queda esto, dónde queda aquello, pregúntame ahora. Por el barco, ahí, ¿sabes qué? Que yo tenía que googlear a dónde yo iba, porque yo no sabía dónde iba, o sea, yo no conocía esos lugares. No los conocía porque no son populares, yo solo conozco los populares, ¿no? Pero los que son las islas pequeñitas, no tenía ni idea. Entonces, vamos a tal lado. Y ahí iba yo, ¿no? Ah, bueno, vamos a tal lugar. Ahí me forraba yo. Fíjense ustedes, yo sabía, ¿no? Sabía. Pero me di cuenta que no sabía la gran mayoría, ¿no? Entonces, saber de historia y geografía no solo nos sirvió para pasar el examen de la primaria, nos va a servir en la vida cristiana. Y participar en misiones es saber geografía e historia. Aunque ustedes no lo crean, es necesario saber. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes oren, ¿sí? Van a saber cómo orar. No es posible que yo ore por las personas de Bután, pero no sé ni dónde queda Bután, ni qué le pasa al país de Bután. ¿Sí? Algo horrible que me sucedió en el barco fue lo siguiente. En ese barco somos de 65 naciones. Yo tenía un amigo coreano. Hablando con el coreano, me dice el Corea del Norte. Yo sí, Corea del Norte. ¿Y qué pasó con Corea del Norte? Corea del Norte no se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? No, me dice, ¿no sabes lo que pasa en Corea del Norte? Yo creo que me puse roja como tomate. Y dije, no, la verdad que no sé. Y ese muchacho me empezó a explicar su situación desde Corea del Sur, ¿no?
Entonces él me explicó desde la historia todo lo que pasó con Corea del Norte. Yo tenía 26 años y yo no sabía de Corea del Norte. Sé que existía el país, pero no tenía ni idea de su situación geopolítica, social, nada. ¿Sí? Ofrendar es una cosa que no solemos hacer. Esta iglesia lo que dice que cada año hacen esta conferencia, pero hay muchas iglesias que ni un año, una vez al año no hacen nada. Y ofrendar es algo importante para apoyar misiones. Uno cree que no vale la pena, pero sí vale la pena, porque esa es la forma en cómo se mantiene un misionero fuera de su país, en países que son el doble, el triple, el cuádruple de caro en nuestro propio país. Así que hay formas de participar. Si tú no vas a ir, pero tú cómo puedes ayudar, ofrendando, orando, conociendo misioneros. Saben, es importante leer libros de misioneros, tener contacto con organizaciones misioneras, enterarte de otros ministerios que trabajan con misiones transculturales. Este de los mártires, no sé si lo conocen, la voz de los mártires. Es increíble el ministerio ese, pero uno si no se documenta no sabe y no puedes orar por la necesidad de la persona. Contacta misioneros, conoce a un misionero y tómalo para ti y ora por él. ¿Saben? Yo no, a veces en la andar de la vida yo no me doy cuenta de la importancia de la oración, ¿verdad? Porque no tengo tiempo, pero más rapidito, oramos rápido, ¿no? Pero yo siento de fuera, yo me doy cuenta cuánto necesito que alguien más ore por mí. No solo yo por mí misma, sino que alguien que sabe mi nombre le diga a Dios, por favor, acuérdate, ignora o ayúdala, no sabemos en qué está, pero que pueda estar bien, etcétera, etcétera. Así que orar es importante. Mi experiencia en Paraguay ha sido muy increíble. Hemos podido conocer a muchas personas musulmanas que son abiertas para escuchar el Evangelio, pero no reciben el Evangelio. Son abiertas para ser confrontadas, pero no van a decir sí, porque eso tiene una consecuencia muy grande, sí, y es un paso muy grande. Es como cuando un católico, recatólico, se convierte en protestante, ¿verdad? ¿Qué le pasa? La familia lo trata muy mal, ¿verdad? Allá es lo mismo. Aunque vivo en Paraguay, ellos tienen su propia comunidad cerrada. Entonces, si uno de ellos llegara a decir, yo soy cristiano, esa persona se tiene que venir a mi casa, porque lo van a repudiar, 100% lo van a correr de su casa. La única familia que va a tener va a ser mi familia. Así que yo quiero animarles, no importa la edad, ustedes pueden participar en misiones, sea que vayas o sea que envíes. Y les animo a que se documenten, ¿sí? Que aprendan, que googleen por países para que sepan cómo pedir por ellos. Hay mucha ignorancia de la necesidad que existe en el mundo. La mía con Corea del Norte. Hay esas pequeñas islitas que nadie conoce, que no hay evangelio ahí. Los otomíes en Querétaro. La primera vez que fui a un monte me llevaron. Me acuerdo, se llamaba Jospi en Querétaro. En mi vida había un lugar así. Y veía como todas las mujeres indígenas bajaban de la montaña hacia donde yo estaba. Estábamos en el grupo y no hablan español, hablan otomí. Y ahí dije, ahí se me prendió la lamparita y dije, ¿quién ha evangelizado a estos indígenas si no hay Biblia, tal vez en su idioma? Esa fue la primera vez que lo cuestioné. Y era mayor, tenía 20 tantos años en mi vida, sin haberme cuestionado eso, siendo cristiana desde los 14 años. Entonces, nunca es tarde para documentarse, nunca es tarde para ser parte de misiones. Si conocen a alguien que desea ir, oren por esta persona. Ayúdenlo, ayúdenla. No sé si es soltero, si es una pareja, es un matrimonio, y anímenlos. Pero siempre y cuando esas preguntas que les hice son importantes, son humanas, pero son importantes. ¿Sí? Podríamos orar para concluir. Si cualquier pregunta, pinto. Pero yo sé como los gringos me dicen gulat, porque mi esposo es gulat.
Entonces, ¿Con G o con con G? G, G-U-L-A-R. Oremos nada más para concluir y terminamos. Señor, queremos agradecerte por esta